Bueno, me parece que no deben haber tenido inconveniente en la parte, por las dudas lo digo, pero en la parte de archivos tienen precisamente el material que vamos incorporando, ya sea alguna presentación de PowerPoint o archivos que yo utilizo a lo mejor en la clase. Y también hay otra carpeta que dice clases grabadas y ahí van a encontrar justamente las clases grabadas. Repito por las dudas, como había dicho en la reunión anterior, cualquier otro intento de grabación que no hagamos nosotros como propietarios, digamos, del equipo, puede que después quieran acceder desde la parte de publicaciones y a lo mejor les dé algún mensaje de error o no puedan hacerlo. Dentro de esta pestaña van a encontrar todas las reuniones disponibles. Bueno, si todo está, si no hay alguna pregunta hasta el momento o alguien que no haya encontrado el material, entonces vamos a ir comenzando con lo de hoy. Bien, lo que vamos a trabajar ahora le hemos llamado en cierto modo unidad 1 parte B, que sería la antigua, digamos, unidad 2 de estadística y probabilidad, por si hay alguno que lo haya hecho en su momento, que hace referencia a lo que son, mejor dicho, las tablas de datos y la representación gráfica, que ahora en esta materia estadística pasa a ser una sola unidad, porque en realidad, bueno, vamos optimizando, digamos, el material y es razonable que así lo sea, porque justamente menciona lo que hablamos en la clase anterior. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con un conjunto de datos o una muestra de datos? Una vez que hacemos la recolección de datos, tenemos que tratar de organizarlos y empezar a resumirlos o poder leerlos de alguna manera. Bueno, de eso precisamente es de lo que se trata esta primera unidad. En la primera unidad dimos algunas definiciones generales. Vimos, bueno, algunos ejemplos de cómo se organizan y se disponen los datos, qué tipos de variables podemos tener disponibles y cuáles son las correspondientes escalas de medida que se pueden considerar. Si bien al principio parece algo muy sencillo y hasta bastante trivial u obvio, es bastante intuitivo, siempre hay que tenerlo en cuenta, yo ya lo dije la otra vez, pero repito ahora, por el hecho de que después los tratamientos de datos difieren dentro de la estadística según se traten de datos cualitativos, cuantitativos, métodos más avanzados a lo mejor de la estadística, también difieren o no se pueden aplicar si una variable es cualitativa pero sí cuantitativa o al revés. Entonces siempre tenemos que tener muy en clara esta primera parte. ¿Qué tipos de datos tenemos para saber después qué tratamiento le vamos o podemos darle justamente a ese conjunto de datos? Bueno, lo que vamos a ver ahora es, habiendo hecho esa identificación en la primera clase, o teniendo en claro, digamos, si se trata de variables cuantitativas o cualitativas, vamos a resumir esa información. En la clase de hoy vamos a resumir esa información mediante tablas, que le vamos a llamar de frecuencias, y mediante gráficos. Vamos a hacer una representación gráfica. A veces la lectura gráfica ayuda bastante a la interpretación. Entonces, en esta unidad 1 vamos a cerrar con lo que es justamente esa organización y primera lectura de datos. Para pasar en la unidad 2
a encontrar cuáles son las medidas representativas de esos datos, que van a ser el promedio o media, la mediana y otro tipo de medidas que vamos a ver en la próxima clase teórica. Quiero decir o insisto en esto, que hasta ahora vamos a trabajar con todos los datos de nuestra muestra para pasar en la unidad 2 a siempre trabajar con todos los datos de nuestra muestra, pero a manejarnos con medidas que representen a esos datos de la muestra. Entonces, continuamos ahora con lo que es nuestro trabajo de datos y de tratar de resumir esos datos para obtener una lectura más sencilla o que por lo menos nos vayan diciendo algo las tablas y o los gráficos. No vamos a tener una presentación de PowerPoint en este capítulo porque simplemente lo voy a ir trabajando sobre los archivos de datos. Y a lo sumo voy interactuando con el material teórico. Digamos, no hay nada por resumir, digamos, en una presentación en particular, sino que más vale lo llevamos a la práctica. Bueno, vamos a empezar entonces con la clasificación que teníamos de variables cualitativas y cuantitativas. Vamos a empezar con ver qué tipo de representación gráfica podemos hacer con las variables cualitativas y vamos a empezar a trabajar con el armado de alguna tabla de frecuencia. Entonces, vamos a tomar un primer ejemplo que habla de viajes turísticos. Yo los archivos de Excel los he colocado en las pestañas de archivos de datos para que todos puedan disponerlo. No vamos acá a hacer un desarrollo de herramientas de Excel, digamos, eso ya es motivo de otras materias. Simplemente el que lo quiere resolver a mano lo resuelve a mano, el que lo quiere resolver con Excel lo hace a través de Excel, no hay ningún problema en eso. Yo lo hago a través de Excel por una cuestión de costumbre, simplicidad y, bueno, y prolijidad para el dictado de la clase, pero perfectamente hay ejemplos que podría haberlos resuelto manualmente también. Entonces, en una primera medida vamos a ver un ejemplo que habla de venta de paquetes turísticos. Bueno, vamos a tomar un archivo que se llama destinos turísticos y que son precisamente esos. Bueno, yo acá he tomado tengo la resolución incorporada, pero lo voy a, digamos, resolver para que todos vean cómo se hace. Justamente a la hora de simplificar, puedo estar tomando la resolución directamente. Bueno, en este archivo, fíjense que como tal, lo único que tienen son celdas ocupadas con destinos turísticos. Bien, lo que dice el material es que se consideran 50 ventas de viajes de turismo de una empresa mayorista de consolidada trayectoria en el rubro turismo. Esta situación se refleja en la siguiente tabla. Bueno, los datos aparecen de esta manera. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Siempre que ustedes vayan a trabajar con fuentes de datos, las fuentes de datos son diversas y las organizaciones de esos datos son diversas. Muchas veces no se presentan como a nosotros nos gustaría que se presenten, y es el caso a lo mejor de este ejemplo. Bueno, por una cuestión de simplificar el espacio visual, a lo mejor han colocado los destinos turísticos uno al lado del otro, ¿sí? Lo cual siempre desde una planilla de cálculo no tiene mucho sentido organizar los datos de esta manera. ¿Qué tengo que hacer yo inmediatamente cuando tenemos situaciones de este tipo? ¿Sí? Siempre generar una misma columna con el mismo tipo de información, ¿sí? Entonces que queden uno debajo del otro.
siempre tener en cuenta, y no solo en Excel, sino preparándonos para cualquier software estadístico que vayamos a utilizar, que toda la información que corresponde a la misma variable debe estar en la misma columna. Repito, para cualquier tipo de software. Y es conveniente que en una primera celda, ¿sí?, tengamos identificado, colocado el nombre de esa variable o alguna etiqueta que haga referencia al contenido de esa columna, o bien a los datos posibles que va a tener esa variable. Entonces le podemos poner a lo mejor destino. Esto por una cuestión de orden independientemente del software que se use, porque todos van a requerir absolutamente lo mismo, o sea, esto es bastante universal. Entonces, una columna con todos los destinos, nunca dejar ni filas en blanco, por ejemplo, para que quede más bonito, ni columnas en blanco. O sea, filas en blanco, no. En esto hay que ser muy riguroso porque prácticamente el 100% de los software estadísticos tienen absoluta compatibilidad con Excel. Entonces uno puede trabajar o hacer, digamos, un estudio previo con lo que sea Excel y después hacer una exportación al software estadístico. A ver, me voy a fijar en las conversaciones porque me parece... Ah, perdón, me olvidé de compartir la pantalla, estoy hablando solo, sin compartir la pantalla. Gracias. A ver. Vamos a compartir el escritorio. Bien. Bueno. ¿Qué es lo que había dicho entonces? Que la representación que teníamos de manera, digamos, acomodada de otra manera, que era esta, digamos, en un principio, no sirve para ningún software estadístico, sino que lo que debo hacer es acomodar todo en una misma columna y con un identificador o nombre de variable o etiqueta que diga qué significa para trabajar ordenadamente en Excel y por la compatibilidad de Excel con los otros software. Ahí creo que estamos bien, digamos, compartiendo la pantalla. Ahí está, me había olvidado de eso. Bueno. ¿Qué podemos hacer ahora con esto? Bueno, la verdad que cuando hay números es como que podemos hacer más cosas que cuando no los hay. Cuando hay nombres, siempre es un poco más limitado nuestro trabajo. Estoy haciendo referencia a que destinos sería una variable de tipo cualitativa. Cualitativa porque cualquiera de estos destinos estaría respondiendo justamente ese tipo de variable. ¿Y medida en qué escala? Medida en una escala nominal porque en realidad no es más importante seleccionar uno u otro destino turístico, sino que depende de una situación simplemente de gusto, nada más que eso. Bueno, haber estado revisando el tema de los micrófonos, a ver si hay micrófono abierto. Lo vamos a silenciar salvo que necesiten hablar. Bueno, ahí volvemos. Bien. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto entonces? Repito, a mano, con Excel, con las funciones que sepamos, bueno, en este tipo de casos podríamos simplemente escribir cuáles son nuestros destinos o bien decir, bueno, ya que tenemos una lista, podemos seleccionar justamente esta columna e ir generando nuestra, digamos, nuestra tabla de frecuencias.
Voy a tener que ir. Yo ya lo hice acá, pero ¿cómo lo haría, digamos, para que ustedes vean? Podría seleccionar todos estos nombres, ir a quitar duplicados, en datos quitar duplicados, decir que la primera celda corresponde a un rótulo o nombre de variable y me quedo justamente con los 5 destinos turísticos, habiendo quitado todo el resto de destinos turísticos. Esta es la manera de quedarme con cuáles son exactamente y cuántos son esos destinos turísticos. Bueno, voy a deshacer porque si no me quedo sin datos. Ya lo tengo armado, digamos, en esta otra hoja. Bueno, ¿qué hacemos ahora con esto? ¿Cómo armaría una tabla de frecuencias? A nivel de frecuencias, vamos a poder considerarlas de la siguiente manera. ¿Qué es frecuencia? Bueno, cantidad de veces que aparece una determinada característica. Una determinada observación para esta variable de destino. Bueno, ¿cuántas veces aparece costa atlántica? Que acá veo que está equivocado y dice costa atlántica. Bueno, consideremos que es costa atlántica entonces. ¿Cuántas veces aparece costa atlántica? Bueno, aparece 3 veces. ¿Cómo lo hago? O cuento a mano o directamente armo alguna función que me permita contar. O simplemente, si no quiero armar función porque me resulta complicado, yo doy varias alternativas, después cada uno elige lo que quiere. Uno puede hacer un filtro, ¿sí? Y decir, bueno, a ver cuántos hay de costa atlántica. Parece que hay unos cuantos. 19. Ah, bueno, acá tengo, parece que desfasada la tabla de frecuencia. Bueno, vamos a armar la tablita de frecuencia, 19. Cataratas del Iguazú, hago lo mismo. ¿Cuántos tengo? 8. Y así siguiendo. Esto es si no quisiera, digamos, usar fórmulas. Si no uso un contar puntosillo, obtengo exactamente los mismos resultados. Pero bueno, sería una manera de hacerlo de manera sencilla. Mendoza tengo 5. Y así siguiendo con cada una. Patagonia tengo 5. Voy a colocar los que ya sé. Y noroeste argentino tengo 13. ¿Ven? Entonces, contado a mano, con filtro, con función, con fórmula, con lo que ustedes quieran, lo pueden ir obteniendo. Bueno, siempre es importante saber el cuánto tengo de cada cosa. Eso se denomina frecuencia o bien frecuencia absoluta. Hay bibliografía que lo van a denominar con frecuencia y otros le van a decir frecuencia absoluta. Es exactamente lo mismo. Frecuencia por defecto implica frecuencia absoluta. Esa sumatoria de la frecuencia absoluta tiene que coincidir exactamente con la cantidad de observaciones. Si tengo 50 destinos turísticos y este total me da 49, bueno, es porque me faltó alguno, sumé mal, conté mal, algo mal hice. La suma de todas estas frecuencias debe darme el total general. O sea, nuestro n. Nuestro n minúscula, siempre que trabajemos con fórmula, con muestra, ¿sí? Nuestro n minúscula, y si trabajáramos con población sería nuestra n mayúscula. En este caso es una muestra, entonces tenemos n minúscula. Existen otro tipo de frecuencias, ¿sí?
frecuencia absoluta, frecuencia relativa. ¿Por qué se usa la frecuencia relativa también? Y la frecuencia relativa va a ser utilizada justamente como la palabra lo dice, para relativizar y obtener un índice. Ejemplo, cuando estamos a lo mejor trabajando con números de habitantes por ciudades o por provincias, y bueno, va a ser muy usual trabajar con frecuencia relativa para que el valor que obtengamos, digamos, esté referido justamente, o sea, el índice relativo a la cantidad de habitantes que tenemos y se convierta en una unidad de medida comparable con otra. ¿Cómo se obtiene esa frecuencia relativa? Haciendo justamente la frecuencia absoluta dividida el total de observaciones. Entonces, en este primer caso, ¿qué va a ser? El 19 dividido 50. ¿Sí? Ahí tenemos 0,38. De la misma manera, cada uno de los que siguen las obtenemos de la misma forma. Entonces, el que sigue será 8 dividido 50, 13 dividido 50. Y la característica, o para controlar que todo este trabajo haya sido realizado correctamente, es que la sumatoria de estas frecuencias relativas va a ser justamente 1. Entonces, sumatoria de frecuencias relativas es 1. Sumatoria de frecuencias absolutas es cantidad de observaciones. Esa frecuencia relativa podemos expresarla como porcentaje. Entonces, ¿qué podemos decir? A esta frecuencia relativa, si la multiplico por 100, la convierto justamente en una frecuencia porcentual. ¿Para qué uso esa frecuencia porcentual? Porque muchas veces el porciento me ayuda a expresarme mejor en las conclusiones. Bueno, ¿qué conclusiones puedo obtener de esto? Por ejemplo. Y bueno, siempre tratemos de no centrarnos solamente en el trabajo numérico, sino de ver esto que obtuvimos, ¿qué nos dice? Por ejemplo, a ver, ¿qué nos puede decir esto? Podemos decir que la costa atlántica fue el destino seleccionado o el destino de preferencia. ¿Por qué? Porque un 38% de las personas compraron este paquete turístico. Podemos decir también que Mendoza y Patagonia fueron los destinos menos seleccionados en esta muestra. No quiere decir que lo sean, digamos, siempre, sino justamente con esta muestra. ¿Qué otra cosa podemos decir? Podemos agrupar y a lo mejor, bueno, ver estos mayores números que hacen un 80%. Podemos decir que el 80% de viajes comprados o la preferencia de destinos turísticos estuvieron más concentrados en la costa atlántica, noroeste argentino y cataratas del Iguazú. Fíjense que teniendo la tabla de frecuencia armada, uno va haciendo hablar el número y le va poniendo énfasis sin desfasarse de la realidad. O sea, esto hay que tener mucho cuidado para que no pierda, digamos, realismo. Puedo ir haciendo hablar el número de diferentes maneras. Fíjense que yo agrupé para obtener una conclusión, no agrupé para tener otra. Podría decir en función a eso, bueno, me gustaría potenciar los destinos turísticos de Mendoza y la Patagonia. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor realizar ofertas especiales o, bueno, ver si es la época del año más propicia para este tipo de viajes o no. Generar sorteos, bueno, no sé, hacer un montón de cosas en función a estos resultados. Las tablas de frecuencia
fíjense que yo hace más de 5 minutos a lo mejor que vengo extrayendo conclusiones de esta tabla de frecuencia. Nunca se queden con el número tal cual sale, o sea, el número sirve para que yo después haga conversar ese número y pueda, digamos, establecer mejores políticas de venta en este caso, o con este ejemplo. Bien, entonces, de la misma manera, yo podría ver esta situación gráficamente. Simplemente es armar un gráfico. Bueno, ahí yo lo hice un poco más bonito, a lo mejor porque le dediqué más tiempo, que no se lo vamos a dedicar ahora para avanzar, pero rápidamente yo podría seleccionar los nombres de los destinos turísticos, a lo mejor los porcentajes, e insertar un gráfico. En este caso lo hice de sectores, puede ser de lo que ustedes quieran, y después le vamos poniendo los distintos rótulos. Ahí está exactamente el mismo gráfico que después yo lo adorné, digamos, un poco con los destinos turísticos. Bueno, bien. Volviendo para atrás, acá teníamos una variable cualitativa. ¿Qué pudimos hacer? Contar cuántos destinos teníamos. Ese contar implicó una tabla de frecuencias absolutas o frecuencias. A su vez, pude relativizar ese número obteniendo la frecuencia relativa, ¿sí? Y multiplicando por 100 la frecuencia porcentual, que a veces es como que me permite hablar un poco más suelta, digamos, de cuáles serían los resultados, y para eso la utilizo. Bueno, así como he utilizado el gráfico de sectores, yo voy siguiendo el orden del apunte y por eso van a ver que giro, digamos, la vista. Estoy siguiendo el apunte impreso. Lo tengo impreso en este momento para no estar cambiando tanto de ventana. Así como tenemos el gráfico de sectores, también puedo realizar un gráfico de barras. Es otro formato que está permitido justamente para este tipo de diagrama, para este tipo de variables. Puedo hacerlo con esta frecuencia, con la porcentual, con la que sea, pero lo importante es esto, ¿sí? Que si lo represento en un diagrama de barras, las barras no estén pegadas, porque son distintas categorías y no estamos hablando de variables cuantitativas. Entonces, si bien es válida la representación gráfica de manera de barras, tengo que tener cuidado en eso, ¿sí? Costa Atlántica es una barra, Cataratas del Iguazú será otra, y así siguiendo. No un gráfico continuo. Bien. Bueno, tienen una acotación también en el apunte de cómo armar un diagrama de sectores si no lo hacen en computadora, con transportador, o sea, esas cosas yo creo que ya no vale la pena, pero para quien tenga curiosidad está, digamos, escrito cómo armar un gráfico de sectores si no tuviéramos algún software para hacerlo. Bueno, entonces el dato cualitativo, o lo que puedo hacer con variables cualitativas, no es mucho más que esto: contar, colocar en tablas de frecuencia, absoluta, relativa y porcentual, y realizar un diagrama de sectores o un diagrama en barras. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es que el diagrama de sectores, y esto lo digo también por ahí en todas las materias que me toca dar, tengan en cuenta que siempre es para una sola variable,
¿sí? Si yo quisiera graficar ya más de una variable, lo puedo hacer con el de barra, pero no con el de sectores. El de sectores es una torta para cada variable. Si tengo dos variables, haré otro gráfico para la otra variable. En cambio, en el de barra, bueno, cambiar el color de la barra, pero puedo tener 2, 3, 4, 5, n barras en el mismo gráfico o n variables en el mismo gráfico. Bueno, vamos a ver ahora un poquito, por empezar, ¿hasta acá alguna pregunta? Así pasamos a las variables cuantitativas. Me parece que estaría bastante claro porque es muy sencilla esta parte. Bueno, vamos a pasar ahora a las variables cuantitativas. Entonces vamos a cambiar de archivo, voy a cerrar este. Y me voy a quedar con auditorías. Bueno. Que lo mismo que el otro, digamos, lo he resuelto para que tenga una presentación mejor, pero también les voy a mostrar cómo se hace. Bien, con respecto a lo que son variables cuantitativas. Las variables cuantitativas, por empezar, las cualitativas, estuvimos viendo un ejemplo de variable medida en escala nominal. Podría haber sido alguna ordinal, que si hubiera sido alguna ordinal, ya se trataría como una cuantitativa discreta. Muchas veces eso sucede. En las cuantitativas, tenemos también la situación de cuantitativas discretas o continuas. Discretas, como habíamos dicho en la reunión anterior, es cuando puedo contar de 1 en 1, de 2 en 2. Digamos, entre dos valores hay un espacio que no está cubierto por otro, entre dos valores numéricos. En cambio, cuantitativa continua, ¿qué va a pasar? Siempre entre dos datos cualesquiera, seguramente voy a encontrar otro más. Eso me da la noción de continuidad y ahí justamente va a estar la diferencia gráfica. Bueno, ¿qué dice este ejemplo? A ver qué dice el ejemplo. Tenemos auditorías anuales. Perdí el enunciado. Bueno. Aparentemente, esta tabla responde a la cantidad de días de duración que requiere una auditoría anual. ¿Sí? Lo tienen presentado como acá está. En la tabla B4, días de duración de una auditoría anual. Bueno, acá lo vamos a trabajar de diferentes maneras. Si fuera a hacer una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Puedo trabajarlo de diferentes formas. De una primera manera, yo puedo decir, bueno, a ver, ¿para cuántas empresas se demoró la auditoría 12 días? Bueno, ¿cuántos 12 tengo? Uno solo. Que repito como hicimos antes, lo cuento a mano, con fórmula, como sea, no hay problema. Uno solo. ¿En cuántas empresas se demoró 13 días y también en uno solo? ¿En cuántas empresas se demoraron 14 días? En 2. Estoy viendo si tengo alguna tabla hecha puntualmente. No. Bueno.
La vamos a hacer. Yo podría haberla hecho de esta manera. Decir, bueno. Frecuencia para 12, 1, para 13, 1, para 14, 2, dos veces tengo 14, dos veces tengo 15, estas serían las frecuencias absolutas como vimos antes. Para 16 tengo 1, para 17 tengo 1, para 18 3, 19 1, 20 1. Y a ver para cuál no tengo 1, sería para el 22 2. Bueno, esta sería mi tabla de frecuencias absolutas como hicimos anteriormente. Y acá tendría que ver que la suma me dé exactamente 20, que sería mi n. ¿Sí? Estos serían las frecuencias absolutas. Bueno, ¿por qué escribí una pseudo tabla, digamos, de esta manera? Simplemente para poder hacer un gráfico de puntos. Porque justamente como se trata de valores discretos, lo que voy a poder hacer es un gráfico de puntos. Justamente serían las barras, como dijimos anteriormente, que no estén pegadas unas a las otras y que pueda puntualizar, bueno, del 12, fíjense en el gráfico, tengo 1, del 13 1, del 14 2. ¿Y por qué los escribí de esta manera en columnas separadas? Eso es un artificio gráfico, digamos, para poder hacer este gráfico, nada más. Pero mi tabla de frecuencia, como corresponde, es esta. Esta es mi tabla de frecuencia para el cálculo. Para el gráfico, al 3 lo tuve que desglosar así y al 2 de esta manera, para que después yo diga, bueno, este conjunto de valores, a ver si esto está como texto, no. Voy a tener que hacer así, insertar un gráfico apilado. ¿Ven? Eso es lo que hice. Un gráfico apilado, ¿sí? Para representar el 1, el 2 y el 3. Lo que hice acá fue cambiar la escala para que en vez de ir de 0,5 en 0,5, lo haga de 1 en 1. Entonces, simplemente fue por un artificio gráfico de poder armar este gráfico de puntos, nada más. Pero eso no quita que la tabla de frecuencia sea siempre la misma. Bueno, ¿qué pasa con esto? Esta podría ser mi tabla de frecuencia. A veces, cuando los resultados son bastante homogéneos, como en este caso, fíjense que ¿qué resultados estaríamos teniendo hasta acá? Estoy diciendo que, bueno, en una empresa se demoraron 12 días las auditorías, en otra 13 días, en dos empresas 14 días. Y es como que me doy cuenta que a lo mejor no tengo mucho por hablar. En una empresa 23 días. Fíjense que hay muchos resultados, muchos resultados homogéneos. Eso me da la pauta o la intuición o decir, bueno, a lo mejor puedo agrupar estos datos o esta información de manera tal que yo pueda armar una tabla que me permita obtener algunos resultados un poco más conversables, porque si yo voy a entregar un informe con esto, estoy diciendo, bueno, entre 12 y 33 días se demoraron para hacer la auditoría en 20 empresas. Y es como que mucho más no tengo para decir, más que el enunciado, digamos. ¿Qué hacemos entonces? Decimos, bueno, vamos a agrupar.
vamos a agrupar y ahí empieza a surgir lo que son las tablas de frecuencias agrupadas. Digo, bueno, voy a hacer una agrupación cada 4 días, cada 5, cada 2, cada 3. Todo esto surge de ir probando, de ir mirando y de dedicar mucho tiempo a la observación en la recolección y organización del dato, como dijimos en la reunión anterior. Todo el estudio previo que uno hace es muy importante y esto es estudio de organización y representación de los datos. Hasta ahora no estamos usando ningún concepto, ni probabilístico ni de medidas estadísticas todavía. Es como quien dice, estamos en la parte previa. Bueno, podemos trabajar con lo que se llama intervalos de clase y yo lo puedo pensar de la siguiente manera. Puedo querer decir, voy a trabajar con intervalos de clase de longitud 5, o sea que yo mentalizo en que quiero trabajar con intervalos de clase de longitud 5, y bueno, y armo los intervalos de clase de longitud 5, o bien digo, bueno, voy a ver cuál es el menor valor, cuál es el mayor valor, o sea, el menor es 12, el mayor es 33, puedo hacer una diferencia, 33 menos 12, ¿ven? 33 menos 12, y lo puedo dividir por la cantidad de intervalos de clase que uno quiera o que uno se fije como objetivo. Puedo dividir por 5, me da 4,2, entonces mi intervalo de clase debiera medir o tener una longitud de 4,2, pero en realidad 4,2 no es muy práctico porque no tengo tampoco cómo medir auditorías en decimales. Entonces, fíjense que todo un poco de prueba y error, y por eso es que armamos los intervalos de esta manera. Decimos, bueno, si voy a armar 5 intervalos de clase, y bueno, no puedo empezar en 12 y terminar en 33 porque no me da el número. 33 menos 12, dijimos, es 21 y si lo divido en 5 me da 4,2. Trato de buscar, de tener a lo mejor 5 intervalos de longitud 5. No importa que no empiece exactamente en el primer valor. Nuestro primer valor es 12, pero digo, bueno, lo voy a empezar en 10. Lo que sí debo ser estricta, al menos de la manera en que vamos a trabajar nosotros, es que los intervalos de clase tengan todos la misma longitud. ¿Ven? 10, 14, 15, 19, todos están teniendo una longitud 5. Pero que por convención de cada uno que hace el trabajo estadístico, diga, si van a ser intervalos cerrados, preferimos que sean así, o sea, que la convención sea cerrado en ambos extremos o cerrado en uno, abierto en otro, pero que en todas las filas lleve la misma convención. Por ejemplo, alguien puede escribir acá 10, 14 y acá a lo mejor 14, 19, pero se tiene que poner de acuerdo si el 14 va arriba en esta fila o va en esta otra. Si no, ahí vamos a estar en problemas porque vamos a estar contando el 14 dos veces. Entonces, por una cuestión de orden y de despreocuparse de esta situación, creemos que lo más conveniente es decir 10, 14 como intervalo cerrado. Se incluye el 10 y se incluye el 14. Y lo mismo en cada una de las filas. Fíjense que en el valor final también llegamos hasta 34, que es uno más de 33. Y la longitud de los intervalos también constante en todos. O sea que sería
5. 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Bueno. Acá no he calculado, sino que copio y pegado. Bueno. Frecuencia. ¿En cuántas empresas se ha realizado una auditoría entre 10 y 14? Puedo tomar esta primera tabla de frecuencias que hice. Bueno, 10 no hay nada, 11 no hay nada, entre 2 y 14 son estos 4 primeros. Entonces colocamos el 4. Entre 15 y 19, cuento estos valores y me da 8. Entre 20 y 24, sería hasta ahí nomás, 5. Entre 25 y 29 son estos 2. Y 30 a 34 es uno solo. Bueno, ahí tenemos nuestra tabla de frecuencias absolutas, nuestro n que sigue tomando el valor 20. Bueno, acá no la he calculado, sino que seguramente copiado y pegado de algún lugar, pero ¿cómo sería nuestra frecuencia relativa? Como hicimos antes, haciendo la absoluta dividido el total general. ¿Sí? Ahí obtenemos los valores que están más prolijos, como están escritos, digamos, en esta otra columna, pero esa sería la forma de obtenerlos. Esos mismos valores multiplicados por 100 o llevado formato porcentaje nos da directamente la frecuencia porcentual, que es la que tenemos en la otra columna. Bueno, entonces, acá es importante considerar los intervalos de clase, límites de clase, como tienen, bueno, detallado, digamos, en el teórico. Yo eso lo he apurado un poquito más para que directamente lo vean resuelto y el por qué elijo cada cosa. ¿Para qué me sirvió haber comprimido, digamos, o armado estos intervalos de clase? ¿Para qué me sirvió esto? Esto me sirvió, a ver, acá no le vamos a llevar el apunte de este gráfico por el momento, porque esto pertenece a otro tema, no se vayan a pensar que esto lo tengo que graficar así, sino es para lo que viene. Bueno, acá tenía las frecuencias absolutas, las relativas, y bueno, habíamos llegado a las porcentuales. Fíjense que si yo ahora grafico la cantidad de auditorías, ya no tengo un gráfico en donde mis valores son siempre 1, o la mayoría de las veces 1. Si bien todavía este no es un gráfico correcto y por eso saqué los otros, lo correcto, digamos, es este gráfico punto a punto. Vamos viendo que nuestra frecuencia ya deja de ser solamente 1 y esto ya nos permite hablar un poco más. Bueno, con esta tabla yo pocas conclusiones podía obtener, porque la mayoría de los valores eran 1, algún 2, algún 3. En cambio acá, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, que solamente en una empresa se necesitaron más de 30 días para poder realizar una auditoría. Fíjense que eso es visible en esta tabla de frecuencia y lo puedo asegurar en esta tabla de frecuencia. Por ejemplo, este resultado, solamente en una empresa necesitamos más de 30 días para realizar una auditoría. Fíjense, por ejemplo, en esta otra tabla de frecuencia.
¿Se me hubiera ocurrido decir eso? Y a lo mejor no, porque había tantos unos dando vuelta que no sabía a lo mejor si este uno era más importante que este uno de los 12 días o que este uno de los 23 días. Agrupado, ya la lectura se va afinando en este caso y en este ejemplo. No quiere decir que en todo sea lo mismo. Podemos decir también cuáles son los mayores valores. Podemos decir también que, fíjense, acá tenemos 20, 40 y 25, que en un 85% la duración de auditorías, en un 85% de las empresas, la duración de las auditorías fue menor que el 85% y que solamente en un 15% se necesitaron más de 25 días. O sea, son todos resultados que van sugiriendo a dónde apuntar la mirada. ¿La mirada para qué? En este caso, para poner más auditores en un determinado periodo de tiempo o para ver o puntualizar qué pasó en esa auditoría que requirió 33 días o la empresa tenía muchos problemas, que es lo más probable, y dirigir, digamos, la mirada ahí. Podemos decir también que la mayor concentración o lo más habitual, según esta muestra, es que la duración de auditorías esté entre 15 y 19 días. ¿Ven? Voy haciendo hablar el número para ir obteniendo distintos resultados. Que repito, acá yo ya pude empezar a hablar con esta tabla de frecuencia. Con esta otra hubiera sido muy complicado establecer diferencias entre un día y otro día. Por eso es que surgió el hecho de hacer la agrupación. La agrupación o la tabla de datos agrupados surge por este motivo, porque puedo tener resultados bastante uniformes y no poder, digamos, separar unos de otros, o bien también porque la cantidad de datos sea tal que se hace inmanejable o se hace muy engorroso manejar esa gran cantidad de datos de manera individual y sobre todo cuando se trata de datos continuos. Bien. Bueno. Perfecto. Ahora sí ya me puedo ir a aquellos gráficos, digamos, que desplace un poco. Porque justamente es lo que constituye lo que se llama un histograma de frecuencias. Ese histograma de frecuencias se utiliza normalmente para datos cuantitativos y resumidos a través de una tabla de frecuencias. Por eso se llama histograma de frecuencias. Lo hago sobre la tabla de frecuencias. Entonces, este histograma está realizado sobre esta tabla, que es la que hemos estado trabajando anteriormente. Bien. Este histograma de frecuencia nos va dando la pauta a futuro de cómo va a ser la distribución de esos datos. Si van a ser distribuciones simétricas, distribuciones asimétricas, si van a estar recostadas hacia un lado o hacia otro, esa simetría, todo eso después se calcula. Yo acá este es el histograma de frecuencia que corresponde a esta tabla. Lo que he hecho yo acá para poder graficar y mostrar, digamos, en este momento es alterar la tabla de frecuencia, o sea que esta tabla de frecuencia yo la he alterado a propósito para obtener un diagrama simétrico.
Y para obtener estas otras también las he alterado intencionalmente, que ustedes lo tienen en el apunte, lo que sería un gráfico sesgado a derecha y sesgado a izquierda. ¿Sí? Este es un gráfico simétrico, pasa lo mismo de un lado que del otro. Y sesgado a derecha y sesgado a izquierda son los nombres que reciben en este caso. Tengan en cuenta que a lo mejor cuando uno dice sesgado a derecha, no es que la distribución se recueste a la derecha, sino a la izquierda, la mayor concentración de datos, ¿sí? Y sesgado a la izquierda, a lo mejor al revés de lo que uno pensaría intuitivamente, o por lo menos lo que yo pensaría intuitivamente. Fíjense que los datos se van recostando a la derecha. Arranca con menos datos a la izquierda, eso quiere decir sesgado a izquierda, y se van concentrando más hacia la derecha. Y en el sesgado a la derecha, parte justamente con poquitos datos a la derecha y se concentran la mayor parte a la izquierda. Es la manera, por lo menos mnemotécnica, con la cual yo me acuerdo. No sé si sirva para todos, pero bueno, cada uno le encontrará a lo mejor la forma de recordarlo mejor, ¿no? Bien. Bueno, tendríamos entonces... Bueno, hay una mención que se hace, me había detenido a ver. Acá está. Bueno, no lo he mencionado todavía, porque no lo hemos trabajado, ya lo vamos a trabajar con otra tabla de datos. Estos intervalos de clase, uno suele tomar el punto medio. Esto lo vamos a ver cuando trabajemos con las medidas, porque se usan justamente para calcular las medidas representativas. Yo puedo calcular medidas operando con cada uno de los datos originales o bien por tabla de frecuencia. Entonces, en el cálculo de la media, la moda, la mediana y demás, que lo vamos a ver en la próxima reunión, uno trabaja o opera con el punto medio del intervalo por el valor de frecuencia, justamente para agilizar el cálculo, si bien pierde un poquito de exactitud, pero es usual trabajar con ese punto medio. A raíz de eso, justamente, es que se les menciona en el material que otra forma de representar una distribución es mediante un polígono de frecuencia. ¿Ven? Acá justamente les expresa que están tenidos en cuenta los puntos medios del intervalo y se realiza un gráfico de línea de esos puntos medios del intervalo, que es lo que se llama el polígono de frecuencia. ¿Para qué se usa el polígono de frecuencia? Para dar una visualización más acabada de la forma de la distribución. ¿Por qué, digamos, yo empiezo a hablar en esta reunión, y ya lo he hecho varias veces, de la forma de la distribución? Porque depende de cuál sea la forma de la distribución, son los modelos estadísticos que vamos a poder aplicar. O sea, todas nuestras observaciones van a responder a determinadas distribuciones matemáticas que vamos a ver más adelante. Algunas serán binomiales, otras serán Poisson, otras serán normales. Todas van a responder a determinadas distribuciones. Y para eso también tenemos que tener en cuenta qué tipos de variables son, si cuantitativas, cualitativas. Por eso, aunque parezca muy trivial la primera parte, siempre la tenemos que tener en cuenta porque va a ser utilizado a lo largo de toda la materia y de toda la estadística. Entonces, ¿qué pasa?
ese polígono de frecuencia o esa línea tal vez nos da una visualización más acabada de cómo va a ser la distribución. Bueno, ahí ustedes observan que esa distribución es bastante acampanada o bastante similar a lo que va a ser una distribución normal o una campana de Gauss. La mayoría de los fenómenos naturales que se estudian responden a una distribución normal y tienen forma acampanada. Hay otros que no, que también los vamos a estudiar, pero dentro de lo cuantitativo, la distribución normal es justamente la más utilizada. Bueno, hay una situación que no la he mencionado todavía, que es la de frecuencias acumuladas. Vuelvo al mismo ejemplo, lo vemos sobre el mismo para no cambiar tanto de ejemplo. Este parece que es otro. Ah, no, es el mismo ejemplo. Bueno. Vamos a volver al mismo ejemplo. Podría agregar en esta tabla de frecuencia porcentual relativa, vamos a agregar lo que es frecuencia acumulada. Que yo un poco le he estado trabajando en las conclusiones cuando a lo mejor hacía esto que sumaba 3 filas para obtener alguna conclusión. Bueno, frecuencia acumulada puede ser tanto la absoluta, la porcentual o la relativa, eso no hay problema. Y justamente, ¿cómo se obtiene? Se va a obtener sumándola a la frecuencia anterior, justamente como acumulada. El total me va a tener que dar 100 también, entonces la primer frecuencia acumulada, si lo hago con las absolutas, será 4. Vamos a tener que cambiar el formato. Ha quedado en formato porcentaje. Ahí está. La segunda, ¿cuál va a ser? La anterior más la que sigue. Y así sucesivamente. ¿Sí? Hasta que la última va a coincidir con el n o el total general. Si lo hiciera sobre las frecuencias relativas o las porcentuales, que es lo mismo, ¿qué diría? La primera es la primera, la segunda es la anterior más la que sigue, y así siguiendo hasta llegar al 100%. Entonces, de esta manera tengo una lectura, digamos, hago la lectura que yo hice anteriormente, de decir el 85% de las auditorías se concentran antes del día 24, por ejemplo. O la mayoría, el 85% de las auditorías lleva entre 10 y 24 días. Esa frecuencia acumulada tiene una forma de representación, esto como dato, digamos, ilustrativo, al haber hablado del polígono de frecuencia, es un polígono también que recibe el nombre de ojiva. Justamente se diferencia por tratarse de las frecuencias acumuladas. Es el gráfico que se utiliza para las frecuencias acumuladas. Bien. Bueno. Vamos a ver entonces qué tenemos ahora. Bueno, básicamente entonces el trabajo que podemos hacer con gráficos, inclusive con las tablas de frecuencia, es el que hemos presentado hasta el momento.
Hay otro tipo de gráfico que es muy útil cuando uno tiene pocos elementos en las manos, digamos, o a lo mejor no tiene Excel en un determinado momento o no tiene nada electrónico y dice qué puedo hacer y es el diagrama de tallo hoja. El diagrama de tallo hoja, a ver, primero lo vamos a presentar desde acá y ya voy a pasar a ese otro ejemplo. Bueno, este ejemplo, ¿qué dice? En esta tabla se presentan resultados de un examen de aptitudes con 150 preguntas presentado por 50 personas que aspiran a un puesto en una empresa. Los datos indican el número de respuestas correctas por examen. Bueno, entonces se supone que tenemos 50 personas que han presentado un examen con 150 preguntas y la cantidad de aciertos o de preguntas correctas son las que se representan a continuación. 112 sería que la persona 1 respondió correctamente 112 preguntas de las 150 que tendría que haber respondido. Fíjense que tenemos una información que no está ordenada de ninguna manera, está como se presenta. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, si no tenemos nada, si queremos hacer algo manualmente, el diagrama de tallo hoja es muy útil y salva la situación, digamos, bastante a menudo. Lo que se hace es dejar la unidad a la derecha de una línea. Fíjense, en este caso acá hay una línea vertical que separa el tallo de las hojas. ¿Cuál es el tallo y cuáles son las hojas? En este caso hemos decidido, y esto se hace por convención, ¿sí? El investigador lo decide, que la unidad va a ir a la derecha y las decenas y centenas a la izquierda. Entonces el tallo estaría formado por decena y centena y las hojas por las unidades. Entonces, por ejemplo, el 112, fíjense acá está 112. Dejo el 11 a la izquierda y el 2 a la derecha. El 72 lo mismo, 7 a la izquierda, 2 a la derecha. Y así con cada uno, 69, 6 a la izquierda, 9 a la derecha. Bueno, voy armando ese diagrama de tallo hoja, que esto es una primera representación, hasta que me queda con todos los datos algo de la siguiente manera, ¿ven? Este diagrama que tienen acá. ¿Qué me faltaría hacer? Si yo no ordené los datos al principio, iba a ser bueno que los ordene ahora para que esas hojas queden ordenadas. Entonces, si tenemos 6 como tallo, 9 y 8 como hoja, bueno, voy a ordenar de manera tal que me quede 8, 9. ¿Ven? 2, 3, 6, 3, 2, 3, 3, 5, 6, 6. ¿Sí? Voy acomodando todos los datos de manera ordenada. Siempre en cualquier trabajo estadístico es conveniente ordenar los datos de menor a mayor. Hay cálculos que lo requieren de manera estricta y otros que no, pero siempre ayuda a que todo sea más legible y se trabaje mejor. Bueno, finalmente ese diagrama de tallo hoja ordenado va a ser el que se presenta o el que se muestra a continuación. Si uno quiere, también los encierra en un rectángulo y si giramos nuestra vista o inclinamos la cabeza, digamos, o giramos el gráfico, va a ser un histograma, ¿sí? Va a ser bastante parecido a un histograma en donde en la base vamos a tener el 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 14
Y en columna tendremos las diferentes alturas, 8, 9, 2, 3, 3, ¿sí? Si lo giramos respecto de nuestro gráfico anterior, estamos llegando a esto. Bien, que acá se los dice, es parecido a un histograma en donde las clases, por ejemplo, si voy a hacer una tabla de frecuencia sobre esto, esta primer clase, ¿cuál va a ser? 60 hasta 69, 70 hasta 79, 80 hasta 89. Bien, ¿qué puede pasar también? Acá vemos que es un gráfico bastante simétrico, no lo es del todo, pero tiene una forma bastante simétrica. Puede suceder que yo desee subdividir ese gráfico para analizar mejor alguna parte o algunas partes. Así como en el anterior de las auditorías, decidí concentrar para poder hacer una mejor lectura y armar intervalos de clase. Acá es como que tengo armados los intervalos de clase y a lo mejor decido hacerlos con una amplitud más chica para tener más intervalos de clase para poder hacer una lectura más desagregada. Depende de la situación. Entonces, por ejemplo, no es que necesariamente haya que hacerlo, sino que es para que vean que se puede hacer. Acá, ¿qué se ha hecho? Separar esas clases que tenían una amplitud de 10, el intervalo de clase, lo hemos pasado a una amplitud de 5. Entonces, arrancamos en 65, 69, 70, 74, 75, 79, ¿ven? 80, 84, 85, 89. Y obtenemos un gráfico que ya nos ha quedado un poco más desparejo de lo que era este otro gráfico. Eso sería si uno quisiera hacer una lectura más pormenorizada de qué pasa dentro de cada intervalo de clase, subdividiéndolo en dos. No quiero decir que en este ejemplo sea o no lo más conveniente, pero es solamente a los efectos que sepan que se puede hacer. Bueno, de la misma manera, existen otras posibilidades en el diagrama de tallo-hoja que cuando los números son muy grandes, en este caso no es que sean tan grandes, pero son más grandes que los anteriores, por ejemplo 1565, uno puede decir que la unidad de la hoja la multiplica por 10 para poder representarlos. Por ejemplo, 1565 se puede representar como 15, 6, y bueno, y el 5, que sería la unidad, ya pierde representatividad, porque estoy tomando como unidad de hoja el 10. O sea, estoy despreciando ya el último dígito. Eso también es posible. Son distintas, digamos, posibilidades que pueden suceder. Hay un ejemplo también con respecto al diagrama de tallo-hoja, que eso lo puedo dejar para la lectura también, que ronda, digamos, en lo mismo. Es como, después lo miran ustedes a así no se me va tanto el tiempo. Pero hace referencia a los horarios de trenes en una determinada estación de trenes, donde está representado hora, minuto y segundo en la que pasa el tren. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo que hablábamos con las auditorías, hay horarios en el que es exactamente el mismo esquema, entonces no vale la pena trabajar puntualmente cada cifra, sino que conviene concentrar. Entonces es allí que se hace la concentración de
por ejemplo, los tallos que corresponden, fíjense que del 13 al 20 tienen el mismo comportamiento. Uno puede achicar el gráfico y decir del 13 al 20 los expreso en una misma fila. Eso queda después para la lectura de ustedes, no van a tener problema. Son distintas posibilidades que se pueden presentar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá que estamos trabajando con una sola variable? Hasta ahora hemos trabajado con una sola variable. Vamos a ver si hay alguna pregunta, la van haciendo. Si no, vamos a pasar al uso de dos variables. Ya podemos obtener otro tipo de gráfico porque seguramente esas variables se van a ir asociando de alguna manera. Bueno. Vamos a trabajar entonces ahora con otro ejemplo referidos a restaurantes o comedores. Bueno. Cuando trabajamos con más de una variable, vamos a hacer lo que se llama una tabulación cruzada y los diagramas de dispersión. O sea, una tabulación cruzada son tablas que vamos a armar como resumen de nuestra información en donde vamos a ver, en donde tengan que ver determinados datos correspondientes a una u otra variable, cómo los podemos entrecruzar. Justamente de ahí el nombre, tabulación cruzada. De alguna manera los vamos a cruzar. Siempre que podamos, por supuesto. Bueno. Este es un ejemplo sobre 300 restaurantes argentinos. En esta tabla se muestran los datos correspondientes solamente a 10. Tenemos que suponer que son 300. Solamente acá mostramos 10. Sí, ya vamos a trabajar con los valores totales. Pero como ejemplo vemos que por cada comedor tenemos representada una calidad y un precio. A ver acá, alguien que me conteste. O sea, el número o nombre del restaurante está identificando, digamos, a la información que vamos, a la observación que vamos a después a especificar. ¿Cuáles son las variables y qué tipo de variables son? A ver. Calidad. Sí, ¿cuáles son las variables y qué tipo de variables son? ¿Qué les parece? Calidad cualitativa y precio Muy cuantitativo. bien. ¿Y precio? Cuantitativa. Muy bien. Esa cualitativa, ¿en qué escala está medida? Ordinal. Perfecto. Eso es fundamental porque si no, no puedo armar esta tabulación. Insisto con la primera clase, que aunque parezca, digamos, muy simple, tiene que ver en todos los procesos que vamos haciendo después. Si yo no pudiera establecer un orden, sería muy difícil, digamos, o no podría metodológicamente cruzarla con una variable cuantitativa. Entonces, acá hay un orden que está establecido por la calidad, ¿sí? Se supone que si un restaurante es bueno, está por debajo de muy bueno y este a su vez por debajo de excelente. Hay un orden que se establece de alguna manera. Bien.
Bueno, vamos a ver entonces, a ver, no Profe, sé si les... Sí, perdón. disculpe, ¿cuál era ordinal? Porque se me cortó el internet. Ah, bien, ordinal porque puedo establecer un orden. O sea, que algo sea bueno está por debajo de que sea muy bueno. Ah, esa calidad sería ordinal. Sería ordinal. Es cualitativa, pero medida en escala ordinal. Gracias, profe. De nada. Bien. Vamos a ver entonces si acá tengo las tablas. Sí, para poder trabajarlas directamente desde acá. Bueno, calidad-precio. Vamos a ver cómo está armada esta tabla. En esta tabla intervienen dos variables. La variable precio, la variable calidad. Dijimos que una es cuantitativa y la otra es cualitativa ordinal, en medida en escala ordinal. ¿Y qué es lo que voy a colocar en cada celda o en cada intersección de fila y columna? Bueno, la cantidad de comedores buenos en este caso que tienen un precio entre 10 y 19. Cantidad de comedores, estos 40 serían cantidad de comedores buenos cuyo precio oscila entre 20 y 29. Cantidad de comedores excelentes, por ejemplo acá este 28, comedores excelentes cuyo precio oscila entre 30 y 39. Bueno, mantengámoslo sin tipo de moneda, para que el ejemplo, digamos, resulte agradable. Por ejemplo, cero comedor, no existe un comedor de calidad bueno cuyo precio esté entre 40 y 49. ¿Sí? Fíjense que si uno analiza la coherencia de la tabla, lo es, está trabajado de manera tal que el ejemplo sea bastante real. Bueno, ¿qué hacemos? Totales por columnas, totales por filas. Totales que podemos empezar a llamar marginales, ¿sí? Este 84, que es un total de calidad bueno. Hay 84 comedores de buena calidad. Hay 150 de muy buena calidad y 66 de excelente calidad. Leído de otra manera o leído los totales por columna, hay 78 comedores cuyo precio oscila entre los 10 y los 19, 118 entre 20 y 29 y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo se hacen? Hasta acá tenemos una tabla de frecuencias absolutas. Podríamos obtener las frecuencias relativas o frecuencias porcentuales, según como lo expresemos, haciendo operaciones por los totales marginales. Por ejemplo, si me voy a concentrar, fíjense que al tener dos variables, yo puedo ver desde la perspectiva de una variable o desde la perspectiva de la otra variable. Si me voy a concentrar en lo que es la calidad, voy a obtener justamente una frecuencia relativa, frecuencia porcentual, que es lo mismo, haciendo las divisiones por los totales marginales. Por ejemplo, si yo divido 84 dividido 300, voy a obtener el 0,28.
Este 0,28, ¿de dónde sale entonces? De dividir la cantidad de comedores de calidad bueno dividido el total general. ¿Sí? 84, acá se los dice. 84 dividido 300 me da 0,28. 150 dividido 300 me va a dar 0,50. 66 dividido 300, 0,22. Y lo mismo con la frecuencia porcentual. ¿Para qué nos sirve esta tabla? Justamente el haber hecho la frecuencia relativa me permite, por ejemplo, asegurar que el 50% de los comedores tienen o responden a una calidad muy buena. El 28% son de calidad buena y el 22% son de calidad excelente. Fíjense que es un comentario que ya, digamos, va determinando un resultado que con la tabla de frecuencias absolutas no lo puedo hacer porque tengo que estar calculando, digamos, intuitivamente o, digamos, haciéndolo mentalmente para poder obtener alguna conclusión. Si yo digo 84 son buenos, bueno, tengo que estar diciendo, bueno, pero 84 de cuántos son buenos. Ese 84 de cuántos es el 84 dividido 300 para decir un 28% son buenos. De la misma manera lo puedo hacer desde la perspectiva de los precios. Entonces las divisiones van a ser al revés. Yo puedo tomar 78, que serían los que tienen un precio entre 10 y 19, y decir 78 dividido 300 me da 0,26, que es lo que tenemos en esta tabla. Después, 118 dividido 300 va a ser 0,39, que es lo que tenemos aquí. Siempre verificar que la sumatoria de las frecuencias relativas me dé 1, si no quiere decir que en algo me equivoqué, algo dividí mal o algún problema tuve. Con esta tabla también podemos estar asegurando que, por ejemplo, el 39% de los comedores tienen un precio que oscila entre los 20 y los 29 pesos. Solamente un 9% asciende los 40 pesos y que, bueno, si uno sumara todo esto, me debiera dar el 91% de los comedores tiene un precio por debajo de 39 pesos. ¿Ven? Uno va haciendo hablar las tablas y los números. Todo esto es la explicación de cómo las fuimos obteniendo, que es lo que verbalmente dije recién. Porcentaje de fila de cada categoría. Bueno, y acá es lo mismo, pero con los valores totales. ¿Cómo se representa esto gráficamente? ¿Cómo se representan estas tabulaciones cruzadas gráficamente? Bueno, creo que acá no lo hice, pero es a través del diagrama de dispersión. Cuando tenemos dos variables, no está hecho en este. A ver, ¿cuál tenemos? Relación positiva. Se ve que está hecho con el otro. Si no, ya lo armo ahora en Excel. Sí, está hecho con otro ejemplo. Bueno. Volviendo a este ejemplo entonces. A ver si lo puedo hacer con esos datos. Semanas, números de comerciales. Bueno, a ver por qué no está hecho con estos datos. Justamente porque no voy a poder. Bien. Bueno, acá viene el problema. ¿Por qué no está hecho el diagrama de dispersión con estos datos?
Porque esas dos variables, ¿cómo hago para representarlas gráficamente? Y ahí viene el tema del tipo de variable, si es cualitativa o cuantitativa. Para poder representar en un diagrama de dispersión, que es lo que viene a continuación, las variables deben ser cuantitativas. Si no, no voy a poder hacer el diagrama de dispersión, por eso no está hecho en este caso. Yo podría, en el caso de una variable ordinal, a la calidad bueno, muy bueno o excelente, enumerarlas. ¿Por qué? Porque estoy estableciendo un orden. Y decir que la bueno es 1, la muy bueno es 2 y la excelente es 3. Pero ese 1, 2 y 3, si bien me está dando una idea de orden ascendente o de mejor calidad respecto de otro grupo, en el gráfico, y no es en realidad el número 3, ni es en realidad el número 2, ni es en realidad el número 1, para poderlo comparar, por ejemplo, con el número 84, con el precio 40. No sé si se entiende la idea. Es por eso que en este caso, así podamos establecer un orden ascendente en la calidad, no puedo llegar al diagrama de dispersión porque no van a ser números comparables en la misma magnitud. Tienen a continuación un ejemplo que sí está hecho para que se pueda hacer el diagrama de dispersión, que es, y que me olvidé de subirlos a la parte de archivos, pero ya se los voy a subir. Donde se trabaja con números de comerciales en los fines de semana. A ver, fin de semana, solo un comercial, para ver si se incrementan las ventas. O sea, ¿cuál es la idea de este ejemplo? Digamos, registrar los números de semana y los números de comerciales que se realizan para ver si las ventas se incrementan en función a esa cantidad de números de comerciales. O sea, si vale la pena incrementar, sería resumidamente, si vale la pena incrementar la publicidad o no vale la pena incrementar ese tipo de publicidad en estudio, en función a las ventas que obtengo la semana siguiente. O sea, la idea es, si yo hago 2 comerciales semana o fin de semana, ¿qué pasa con las ventas de la semana que viene? Si se incrementaron o no se incrementaron, para saber si esa publicidad es válida o no. Bien. Bueno. Yo puedo representar esos números de comerciales y los respectivos números de venta, ¿sí? Acá tengo en el eje X los números de comerciales y en el eje Y los números de venta y realizar lo que se llama un diagrama de dispersión. ¿A qué apunta ese diagrama de dispersión? Por ejemplo, en este caso, ¿qué dice? El número de comercial 1, o sea, es un diagrama XY, digamos. El número de comercial 1 tiene, fíjense que acá hay 2 veces 1, ¿no? 1 y 2. En uno tiene 41 y en otro 38, que estos serían ventas en cientos de pesos. Bueno, tendríamos que multiplicar por 100. A uno le corresponde 38, a uno le corresponde 41. ¿Ven? Acá tenemos, a uno le corresponde 38, a uno le corresponde 41. Veamos el caso del 2. Al 2 le corresponde 50 y le corresponde 46.
Vamos al gráfico, al 2 le corresponde 46 y al 2 le corresponde 50. Esa es la forma en la que está graficado. Y así siguiendo. Al 3 le corresponde 48 y 54. Al 4, 59 y 54. Y se va armando lo que es ese diagrama de dispersión. Uno puede trazar lo que se llama una línea de tendencia, que eso lo vemos al final de la materia. No es necesario, digamos, hacerlos ahora. Eso es una recta de ajuste o se hace una recta de regresión, pero eso lo vemos a futuro, línea de tendencia hasta ahora. Bien, de esa manera, como las dos variables son cuantitativas, voy pudiendo establecer un gráfico en la que veo al movimiento de una qué pasa con el movimiento de la otra, si bien son distintas unidades de medida, porque uno es cantidad de comerciales y lo otro son ventas en cientos de pesos. Lo que puedo asegurar acá es que a medida que aumentan la cantidad de comerciales, aumentan las ventas. Esto me estaría diciendo que en realidad es útil que yo continúe con ese tipo de publicidad, la de hacer comerciales. Es lo mismo que si yo digo, por ejemplo, para determinado rubro, que a lo mejor si incremento la publicidad en redes sociales el fin de semana, bueno, si me incrementa las ventas después de la semana siguiente del producto que esté vendiendo. Responde exactamente a eso. Este tipo de relaciones o de gráficos de dispersión puede tener distintos formatos. ¿Ven? Pueden ser de esta manera, que es como el que hemos estado viendo, que al aumento de una variable aumenta la otra. ¿Sí? Quiere decir que van acompañados, van de la mano. Aumenta uno, aumenta el otro. Quiere decir que hay una relación interesante, una relación que vale la pena medir. Ya vamos a ver a futuro cómo se mide. Y es una relación positiva. Al aumento de una, aumenta la otra. Puede pasar, a ver si tengo alguna negativa, relación aparente, estaba esta, que mientras una aumenta, la otra disminuye. ¿Qué quiero decir? Que al aumentar comerciales, a lo mejor disminuyo las ventas. Quiere decir que directamente tengo que abandonar, bueno, esa publicidad en el caso de las ventas, pero que están fuertemente relacionadas. O sea, independientemente de la decisión que tome, que en este caso ese aumento comercial disminuyo las ventas, económicamente no me va a cerrar, pero lo interesante desde la perspectiva estadística es que también las variables están fuertemente relacionadas, pero acá de manera negativa, o sea, es una relación negativa. O puede suceder que, como en este caso, fíjense el gráfico de dispersión, cada uno anda por su lado. O sea, aumento los comerciales y no se sabe si aumentan o disminuyen las ventas o qué hacen, porque cada uno, digamos, sigue su propio camino. No hay relación, o lo que se dice, no hay ninguna relación aparente. Esto a futuro se va a medir con determinados coeficientes que van a ser el coeficiente de correlación, por ejemplo. Lo importante es saber que podemos tener una relación positiva, que las dos van en el mismo sentido, negativa, que si bien es una relación fuerte, interesante, pero negativa, uno va en un sentido, otro en otro, o bien que directamente no hay relación, no hay punto de unión entre las variables. Esto también es muy importante como previa de lo que son después a futuro los estudios multivariantes. ¿Por qué? Porque dejo de lado aquellas variables que no se relacionan y me quedo con las que se relacionan para ir profundizando mi análisis.
Y dentro de las que se relacionan, bueno, sacar, digamos, algunas conclusiones interesantes también. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Ya van a tener después la clase práctica el día martes. No sé si hay alguna pregunta por hacer. Si no, dejamos acá. Si hay alguna pregunta o algo que revisar, me dicen y lo volvemos a ver. Y si no, vamos a dejar acá. Yo voy a ir deteniendo la grabación mientras tanto. Y si hay alguna pregunta,